El rumor comenzó como un susurro que se esparció por las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México. Entre vendedores ambulantes que ofrecían nieves de limón, el sonido de los organilleros que aún resistían al paso del tiempo y el tráfico incesante que parecía nunca dar tregua, alguien habló de un magnate excéntrico dispuesto a regalar su fortuna entera a quien pudiera cantar una canción olvidada. El eco de esa noticia se multiplicó en cafés, puestos de tamales y cantinas, provocando incredulidad y risa. Muchos pensaban que se trataba de una broma más, un capricho de rico aburrido. Sin embargo, en medio de esa multitud incrédula, la historia llegaría a los oídos de quien menos se esperaba. Una niña de la calle con una voz que podía estremecer hasta al más duro de corazón. Si quieres conocer cómo una voz escondida entre el ruido de la ciudad pudo cambiarlo todo, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en esta historia que nace en el corazón del México más real, entre plazas abarrotadas y noches frías, donde los sueños parecen inalcanzables. Isabela tenía 13 años, aunque la dureza de su mirada le daba la apariencia de alguien mucho mayor. Sus cabellos oscuros, desordenados por el viento y la falta de cuidados, caían sobre un rostro marcado por el polvo de la calle. Ella vivía en los rincones olvidados de la ciudad, durmiendo algunas veces en las bancas del parque de la Alameda Central y otras en los vagones del metro, donde el calor humano y el ruido constante le permitían sentirse menos sola. No tenía más pertenencias que una mochila vieja y un cuaderno arrugado donde guardaba letras de canciones que inventaba o recordaba de su madre. Cada mañana, Isabela se levantaba antes de que el sol iluminara las cúpulas de las iglesias coloniales. Caminaba descalza por las calles húmedas, buscando un lugar donde su voz pudiera ser escuchada. Cantaba frente a turistas que admiraban las fachadas barrocas del Zócalo. Se acercaba a parejas que tomaban café en la Roma y a veces se subía a los vagones del metro en la línea azul, donde el aire denso y el olor a sudor la acompañaban en cada intento. La mayoría de las veces, la gente la ignoraba. Algunos la miraban con desprecio y unos pocos le regalaban monedas que guardaba como si fueran tesoros. Lo que distinguía a Isabela no era solo su necesidad de sobrevivir, sino la fuerza de su voz, una voz cálida, vibrante, que cargaba consigo un peso de nostalgia imposible de fingir. Había quienes, al escucharla, se detenían por un instante, sorprendidos de que una niña pudiera cantar con esa pasión. Sin embargo, la indiferencia de la mayoría hacía que Isabela dudara de sí misma, preguntándose si aquella voz realmente significaba algo más que un simple recurso para no pasar hambre. Esa mañana, mientras cantaba en la esquina de una calle cercana al Palacio de Bellas Artes, alguien lanzó la noticia que cambiaría su destino. Dicen que don Ernesto Valverde, el magnate, dará toda su fortuna al que cante la canción que su madre le cantaba de niño. Isabela no comprendió al principio, pensó que era otra historia de esas que nacen para entretener a los curiosos. Pero en el fondo de su memoria, un eco lejano comenzó a despertar. Su madre, antes de desaparecer de su vida para siempre, solía tararear una melodía suave mientras la arrullaba. Una melodía que había quedado grabada en su corazón como una cicatriz luminosa. La niña apretó con fuerza el cuaderno que guardaba en su mochila, y aunque en ese instante no lo supo con certeza, algo en su interior le dijo que aquella historia del magnate no era una simple casualidad. Era una puerta, tal vez la única, hacia un destino distinto al que la calle le había impuesto. El ruido de los claxones, las voces de los vendedores y el olor a tortillas recién hechas se mezclaban a su alrededor, pero Isabela apenas los escuchaba. Un presentimiento la envolvía como un manto, y mientras guardaba las pocas monedas que había conseguido esa mañana, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en lo profundo de su alma. Y fue ahí, en medio del caos de la Ciudad de México, donde la historia realmente comenzó. La Ciudad de México amanecía envuelta en un bullicio interminable. El sol apenas lograba abrirse paso entre los altos edificios y la bruma de contaminación, mientras los primeros puestos callejeros
Ya desprendían el aroma inconfundible de los tamales y atoles calientes. Los gritos de los vendedores competían con el silbido de los policías de tránsito y con la música de los organilleros, cuyos cilindros antiguos aún lograban arrancar notas nostálgicas en las esquinas. Era un caos fascinante, una sinfonía de sonidos y olores que parecía no detenerse nunca. En medio de ese torbellino urbano, Isabela recorría las calles del centro histórico, con su mochila deshilachada colgada del hombro. Sus pies desnudos, curtidos por el pavimento, avanzaban con prisa mientras su voz intentaba abrirse camino entre los ruidos de la ciudad. Cantaba frente a turistas que admiraban la Catedral Metropolitana. Se acercaba a parejas que paseaban por el Zócalo y a veces se detenía bajo la sombra imponente del Palacio de Bellas Artes. Pero casi siempre recibía lo mismo: miradas indiferentes, sonrisas condescendientes o simples gestos de rechazo. «Niña, mejor ponte a estudiar en vez de andar molestando», le dijo una mujer con tono seco al escucharla cantar. Isabela bajó la cabeza y guardó silencio, aunque por dentro le ardían las palabras. Sabía que no había escuela para ella desde hacía años, y que su única herramienta para sobrevivir era esa voz que tantos despreciaban. Fue entonces cuando escuchó el sonido rasposo de una guitarra vieja que intentaba seguirle el ritmo. Levantó la mirada y encontró a un hombre mayor, delgado, con el cabello entrecano y los dedos firmes a pesar del desgaste. Sentado en una banquita del parque de la Alameda, sonreía mientras la acompañaba con acordes torpes, pero llenos de intención. «No dejes que te callen, muchachita», le dijo el hombre, mirándola con ojos brillantes. «La ciudad tiene ruido de sobra, pero a veces una voz sincera puede atravesar todo eso». Isabela lo observó con cautela. Estaba acostumbrada a la desconfianza, a no aceptar la cercanía de extraños. Pero aquel hombre tenía algo distinto, un aire de cansancio mezclado con ternura, como alguien que había vivido demasiado y aún así encontraba razones para seguir tocando. «¿Y usted quién es?», preguntó ella, abrazando su mochila con fuerza. «Soy Julián, aunque todos me llaman Don Julián. Fui músico hace muchos años, cuando todavía creía que las canciones podían cambiar el mundo. Ahora toco aquí, para que el viento no se lleve mi recuerdo». Isabela frunció el ceño sin saber si debía creerle. Sin embargo, había algo en la manera en que tocaba su guitarra que le resultaba auténtico. Se sentó a su lado sin dejar de mirarlo con recelo, y poco a poco fue soltando su voz de nuevo. Esta vez, el acompañamiento de don Julián le dio un color distinto a su canto. La melodía parecía flotar sobre los árboles del parque, y por un instante, incluso las palomas que picoteaban las migajas parecieron escuchar. «Tienes un don, niña», dijo él, con un tono que no admitía dudas. «No lo desperdicies en las calles. Tu voz es como un cuchillo que corta la indiferencia, aunque el mundo aún no se haya dado cuenta». Isabela sintió un calor extraño en el pecho. No estaba acostumbrada a recibir elogios sinceros, menos aún de alguien que parecía entender de música. Se encogió de hombros, intentando disimular la emoción que le brotaba por dentro. «De nada sirve si nadie escucha», respondió, casi en un susurro. «Te equivocas», replicó don Julián, acomodando las cuerdas de su guitarra. «A veces basta con que alguien escuche de verdad, y yo te escuché». La niña guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en medio del ruido de la ciudad. El eco de las campanas de una iglesia cercana se mezcló con su voz y con los acordes del viejo guitarrista, como si la ciudad misma quisiera regalarle un instante de reconocimiento. Ese día, Isabela no consiguió muchas monedas. Pero algo mucho más valioso había nacido en su camino: la certeza de que no todo estaba perdido, de que su voz podía encontrar un espacio real en aquel universo indiferente. Lo que aún no sabía era que ese pequeño encuentro en la Alameda Central marcaría el inicio de una relación que transformaría no solo su manera de cantar, sino también su destino. Mientras Isabela y don Julián compartían sus canciones en las plazas y parques, en otra parte de la ciudad, alguien más comenzaba a llamar la atención de todos.
Se trataba de don Ernesto Valverde, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con respeto y temor en los círculos empresariales. Era dueño de edificios, hoteles, centros comerciales y vastas propiedades que habían transformado el paisaje urbano de la capital. Su rostro aparecía en revistas de negocios, siempre acompañado de titulares que lo señalaban como un hombre visionario, aunque también despiadado. Alto, de cabello plateado y traje impecable, don Ernesto no era un magnate cualquiera. Había surgido desde abajo, hijo de un comerciante de Puebla, y había escalado hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de México. Sin embargo, detrás de su éxito existía un vacío que ni sus millones ni sus lujos lograban llenar. Los que lo conocían bien sabían que su carácter se había vuelto excéntrico, marcado por una soledad que lo perseguía como sombra permanente. Aquella mañana, convocó a una rueda de prensa en un lujoso salón de un hotel en Paseo de la Reforma. Los periodistas acudieron intrigados, esperando un nuevo anuncio de inversiones o proyectos faraónicos, pero lo que escucharon dejó a todos confundidos. «Señoras y señores», dijo con voz firme, mirando a las cámaras con una seriedad que no admitía dudas. «He decidido poner a prueba la memoria y el destino. Ofrezco toda mi fortuna a quien logre cantar la canción que mi madre me entonaba cuando era niño». Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Algunos reporteros rieron por lo bajo, otros se miraron entre sí con expresión de desconcierto. ¿Un magnate ofreciendo su fortuna por una simple canción? La idea parecía absurda. Uno de los periodistas levantó la mano. «¿Está usted hablando en serio, señor Valverde?» Don Ernesto lo miró fijamente, sin pestañear. «Tan en serio como la vida misma. Mi madre murió hace muchos años, y con ella se llevó la única melodía que realmente me hacía sentir protegido. Si alguien logra interpretarla con fidelidad, reconoceré en esa voz un lazo que ni el tiempo ni la muerte pudieron romper». El salón estalló en murmullos más intensos. Algunos reporteros anotaban con rapidez, convencidos de que se trataba de una excentricidad digna de los titulares más amarillistas. Otros sospechaban que podía ser una estrategia mediática, una manera extraña de llamar la atención. «¿Y cómo sabrá usted si es la canción correcta?», preguntó otra periodista, intentando mantener la compostura. «Lo sabré», respondió don Ernesto con un brillo extraño en los ojos. «Hay cosas que no se explican, se sienten. Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto». Afuera del hotel, la noticia comenzó a expandirse como pólvora. En cuestión de horas, estaciones de radio, programas de televisión y portales digitales transmitían la declaración. La gente reaccionaba entre risas, escepticismo y curiosidad. Muchos lo tachaban de loco, otros de genio excéntrico, y unos cuantos, los más ambiciosos, vieron en aquella promesa la oportunidad de su vida. Esa misma tarde, decenas de cantantes, mariachis, estudiantes de música y hasta aficionados comenzaron a organizarse. Todos querían ser los primeros en presentarse ante el magnate. No importaba que la canción no estuviera identificada. El simple hecho de intentarlo podía abrirles una puerta al dinero y a la fama. Pero detrás de las burlas y las especulaciones había algo más profundo. Don Ernesto no buscaba un espectáculo. Su mirada perdida al recordar a su madre revelaba que aquello era una necesidad íntima, casi desesperada. No era una broma ni un capricho pasajero. Era un intento de recuperar la única parte de su vida que nunca había podido comprar con su fortuna. Esa noche, mientras los noticiarios repetían la noticia una y otra vez, las risas se mezclaban con apuestas y comentarios mordaces. Sin embargo, en algún rincón de la ciudad, una niña de la calle escuchaba la historia con el corazón encogido, sin imaginar aún la magnitud de lo que estaba por enfrentar. La noticia del reto de don Ernesto se propagó como el humo de los puestos de antojitos en la noche. Para algunos era un chiste, para otros una oportunidad. Para Isabela, en cambio, fue un eco que golpeó directo en su memoria. Estaba sentada junto a don Julián en una banquita de la Alameda Central cuando un vendedor ambulante, entre risas, comentó:
Imagínense, dicen que el viejo Valverde dará su fortuna al que cante la canción que su mamá le cantaba. ¡Qué locura! El corazón de Isabela dio un vuelco. No podía explicar por qué, pero esas palabras despertaron algo escondido en lo más profundo de su ser. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el piso, mientras un recuerdo lejano comenzaba a tomar forma. ¿Te pasa algo, niña?, preguntó don Julián, notando su silencio repentino. Isabela apretó los labios y cerró los ojos por un instante. En su mente, la figura de su madre aparecía como un destello fugaz. Una mujer de cabello largo, rostro cansado y una voz suave que siempre usaba para calmarla en las noches frías. Recordaba vagamente cómo la abrazaba contra su pecho y tarareaba una melodía que parecía envolverla como un cobertor. «Mi mamá», murmuró Isabela con voz temblorosa. Ella también cantaba una canción. No sé si sea la misma, pero se parecía a lo que dicen. Don Julián la observó con atención. ¿La recuerdas? Un poco, no completa, respondió, abriendo su cuaderno arrugado y mostrando algunas notas escritas con letra infantil. A veces me despierto tarareándola, pero siempre siento que falta algo. El viejo músico tomó el cuaderno con cuidado, como si se tratara de un tesoro frágil. Estas melodías no aparecen por casualidad, Isabela. Si tu madre te la cantaba, puede que sea más importante de lo que imaginas. Ella guardó silencio. El bullicio de la ciudad seguía alrededor. Los niños jugando cerca de la fuente, los gritos de los vendedores de elotes, el rechinar del metro que corría bajo la tierra. Pero Isabela estaba atrapada en esa memoria, aferrándose a la voz de su madre, como si fuera un hilo invisible que la unía todavía a ella. ¿Crees que pueda ser la misma canción de don Ernesto?, preguntó finalmente, con un brillo de esperanza en los ojos. Don Julián respiró hondo. No lo sé, muchachita, pero aunque no lo fuera, esa canción es parte de ti. Y si el destino puso este reto en tu camino, tal vez sea porque tienes algo que decirle al mundo. Las palabras del viejo resonaron en el corazón de Isabela, aunque la duda la carcomía. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no era la misma melodía? ¿Y si todos se burlaban de ella como tantas veces lo habían hecho? Tengo miedo, don Julián, confesó en voz baja. La gente se ríe de mí. Y si me equivoco, solo dirán que soy una niña loca. El guitarrista la miró con una mezcla de ternura y firmeza. El miedo siempre acompaña a quienes tienen un don verdadero, pero no dejes que te robe lo único que nadie puede arrebatarte, tu voz. Isabela guardó su cuaderno con cuidado, como si en esas páginas se escondiera la llave de un secreto mayor. A lo lejos, las luces comenzaban a encenderse sobre la ciudad, y el aire se llenaba con el olor a tacos al pastor que salía de los puestos callejeros. La vida seguía con su ritmo frenético, indiferente a la pequeña tormenta que se desataba en el corazón de una niña. Esa noche, acostada sobre el frío suelo del vagón abandonado donde solía dormir, Isabela volvió a tararear la melodía. Las notas eran frágiles, incompletas, pero llevaban consigo un calor que la envolvía. Sintió que, de algún modo, esa canción no solo era un recuerdo, sino también una promesa. Y aunque aún no estaba lista para creerlo del todo, intuía que aquella melodía podía cambiar su destino. El amanecer encontró a Isabela con los ojos hinchados de tanto pensar. Había pasado la noche repasando la melodía una y otra vez, tarareando entre suspiros, intentando no olvidar las notas que se deslizaban como agua entre sus recuerdos. El reto del magnate seguía resonando en su cabeza, mezclado con las palabras de don Julián. No dejes que te robe lo único que nadie puede arrebatarte, tu voz. Ese día, el bullicio de la ciudad parecía distinto. En el Zócalo, un grupo de personas se había reunido frente a un improvisado escenario, montado para quienes deseaban presentarse y demostrar que conocían la canción perdida. Había mariachis con sus trajes relucientes, cantantes de ópera con partituras en mano, estudiantes de música afinando guitarras y hasta curiosos que solo querían formar parte del espectáculo. Las cámaras de televisión y los reporteros
Buscaban captar cada detalle, alimentando el rumor que ya era tema de conversación en todo el país. Isabela llegó con la mochila colgada y el cuaderno en las manos, observando con mezcla de asombro y temor aquel escenario. Su ropa sencilla y sus pies descalzos contrastaban con el brillo de los demás. Sintió que no pertenecía a ese lugar, que nadie la tomaría en serio. Sin embargo, algo más fuerte la empujaba a no huir. ¿De verdad vas a hacerlo?, le preguntó don Julián, que la acompañaba con su guitarra colgada al hombro. Tengo que intentarlo, respondió ella con firmeza, aunque por dentro la invadía un temblor que casi la hacía retroceder. Si me equivoco, al menos sabré que no me quedé callada. Cuando su turno se acercó, los murmullos comenzaron. ¿Y esa niña qué hace aquí?, dijo un hombre vestido de charro entre risas. Seguro cree que con su vocecita va a engañar al viejo, agregó una mujer con un vestido brillante rodando los ojos. Los guardias, al verla acercarse al escenario, extendieron las manos para detenerla. Niña, aquí no es lugar para jugar, dijo uno de ellos con voz seca. Isabela apretó el cuaderno contra su pecho. No estoy jugando, quiero cantar. El guardia soltó una carcajada, mientras algunos en la multitud se unían con burlas. Vuelve cuando crezcas, mocosa. La humillación le quemó por dentro. Sintió que las lágrimas querían brotar, pero apretó los dientes con fuerza. En ese instante, don Julián se adelantó, colocando una mano firme sobre el hombro de la niña. Déjenla intentarlo, dijo con voz grave, mirando a los guardias. No importa la edad ni la ropa. La música no entiende de eso. El guardia dudó unos segundos, pero finalmente negó con la cabeza y los apartó. Isabela fue obligada a retroceder, quedando al margen del escenario. La multitud estalló en risas y comentarios hirientes. Mira cómo llora, pobrecita. Seguro ni sabe cantar. Solo quiere llamar la atención. Las palabras caían sobre ella como piedras. Isabela bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Quiso correr, esconderse, olvidar todo, pero don Julián se inclinó hacia ella y susurró: que se rían. El desprecio dura un segundo. Tu voz, si la usas, puede durar toda la vida. Isabela lo miró con ojos húmedos, tratando de recuperar fuerzas. Sabía que no había podido subir al escenario, que la habían rechazado antes de siquiera abrir la boca. Pero en su interior, una chispa seguía encendida. Tal vez no había sido ese el momento, tal vez aún faltaba encontrar la manera. Mientras los demás competidores seguían cantando melodías que no lograban conmover al magnate, Isabela se apartó entre la multitud. Cada nota falsa, cada interpretación sin alma, reforzaba la sensación de que ella debía intentarlo otra vez. No podía rendirse después de ese fracaso inicial. Con el sol cayendo sobre los edificios coloniales y el murmullo de la gente dispersándose, Isabela guardó su cuaderno en la mochila y se prometió en silencio. Volvería. Y cuando lo hiciera, no permitiría que nadie la callara. La derrota aún ardía en el pecho de Isabela. Recordaba la risa de la gente, la mirada fría de los guardias y el peso de no haber podido siquiera cantar una sola nota. Durante días evitó acercarse a los lugares donde la multitud buscaba impresionar al magnate. Prefería perderse en las calles del centro, cantando bajito entre los corredores del metro o en las esquinas menos transitadas, donde solo los ecos la acompañaban. Fue en una de esas esquinas donde se cruzó con un hombre de mediana edad, de cabello revuelto y mirada inquieta, que sostenía una libreta llena de anotaciones. Se trataba de Marcos Salgado, un periodista que había seguido de cerca las audiciones del reto de don Ernesto. Estaba acostumbrado a ver todo tipo de historias: cantantes profesionales fracasando, farsantes buscando fama y multitudes sedientas de espectáculo. Pero aquella niña, rechazada y humillada, había llamado su atención de manera distinta. Marcos se acercó con cautela, fingiendo interés en el puesto de dulces junto al que Isabela cantaba. Escuchó su voz con atención, como quien analiza cada detalle, y esperó a que terminara para hablar. «Tienes talento, niña», dijo al fin, con un tono que intentaba sonar casual.
No sé si sea la canción que busca Valverde, pero tu voz no es común. Isabela lo miró desconfiada. Estaba cansada de adultos que prometían cosas y luego desaparecían. No necesito tus halagos. Nadie me deja cantar donde importa. Marcos sonrió de lado. Precisamente por eso me acerqué. Yo escribo para un periódico y me interesa contar tu historia. ¿Qué te parece si te hago una entrevista? ¿Entrevista? Isabela arqueó una ceja, incrédula. ¿Para qué? ¿Para que la gente se burle otra vez? El periodista bajó la libreta, notando la dureza en la voz de la niña. No para burlarse. La gente cree que este reto es un circo, pero lo que yo vi en ti no es circo, es verdad. Y la verdad merece ser escuchada. Don Julián, que había permanecido en silencio afinando su guitarra, intervino. ¿Y qué ganas tú con eso, periodista? Marcos lo miró con sinceridad. Gano una buena historia, claro, pero también quiero darle voz a quienes no la tienen. Estoy cansado de escribir sobre políticos corruptos y artistas vacíos. Esta niña tiene algo distinto, y si no lo cuento yo, nadie lo hará. Isabela dudó. Parte de ella quería creer en esas palabras, pero otra parte, marcada por años de abandono, la empujaba a desconfiar. ¿Y si solo quieres usarme para vender periódicos? El periodista se inclinó un poco hacia ella. Entonces, úsame tú también. Si mi artículo te abre una puerta, aunque sea una sola, habrá valido la pena. Las palabras quedaron flotando en el aire. Isabela apretó los labios y, tras unos segundos de silencio, asintió con un leve gesto. Esa misma tarde, Marcos tomó notas mientras la niña hablaba de su vida, de cómo había perdido a su madre, de las noches frías en los vagones del metro, de la canción que aún llevaba grabada en la memoria. No era fácil para Isabela abrirse. Las palabras salían entrecortadas, con pausas largas y miradas esquivas. Sin embargo, Marcos escuchaba sin interrumpir, anotando cada detalle con respeto. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo al final. «Y cuando publique esto, muchos se darán cuenta». Isabela no respondió, pero en sus ojos brilló una chispa de curiosidad. Quizás, después de todo, alguien sí podía escucharla sin reírse. Esa noche, Marcos escribió su crónica con una intensidad poco común, describiendo a la niña de la calle con voz de ángel. No sabía cómo reaccionarían sus lectores, ni si su editor aprobaría la publicación, pero dentro de sí sentía que había encontrado algo más grande que una simple nota periodística. Había encontrado una verdad que valía la pena defender. El artículo de Marcos se publicó 2 días después. El titular decía: «La niña de la calle que canta con voz de ángel». La fotografía mostraba a Isabela con la mirada seria, abrazando su cuaderno. Para algunos lectores era solo otra historia sensiblera, para otros una revelación. Sin embargo, lo que realmente importaba fue lo que ocurrió después. Isabela comenzó a creer que tal vez sí valía la pena intentarlo de nuevo. Don Julián fue el primero en insistir en que no bastaba con tener la canción en el corazón. Debía aprender a dominarla. «Tu voz es un río, niña», le dijo una tarde, mientras afinaba su guitarra bajo la sombra de los árboles de la Alameda. «Pero un río sin cauce se desborda y se pierde. Hay que darle forma para que llegue lejos». Así comenzaron sus entrenamientos secretos. No podían practicar en medio del bullicio de la gente, donde las burlas eran inevitables, así que buscaban lugares apartados. Una de sus paradas favoritas era el interior fresco de una iglesia antigua en el centro, donde las notas de Isabela se elevaban hasta las bóvedas como plegarias. Allí don Julián corregía cada respiración, cada inflexión. «No fuerces la voz», decía golpeando suavemente la caja de la guitarra. «La música no es gritar, es dejar que el alma se asome por la boca». Isabela cerraba los ojos y seguía sus indicaciones. El eco del recinto le devolvía su propia voz magnificada, y por un instante podía imaginar que no era una niña descalza, sino una cantante capaz de llenar un teatro entero. En otras ocasiones, practicaban en el Parque México de la Colonia Condesa, al amanecer, cuando los corredores aún no llenaban los senderos y solo se escuchaba el canto de los pájaros. Allí,
Don Julián la ponía a resistir largas notas, a cantar mientras corría suavemente alrededor de la fuente, obligándola a controlar la respiración. Isabela se quejaba entre risas y jadeos, pero obedecía. ¿De verdad sirve esto?, preguntaba mientras intentaba recuperar el aliento. «Sirve porque la vida no siempre te deja cantar tranquila», respondía el viejo músico. «Habrá ruido, cansancio, gente queriendo callarte. Si aprendes a mantener tu voz firme en medio de todo eso, nada podrá detenerte». Las tardes las dedicaban a repasar la melodía de su madre. Isabela tarareaba y don Julián la acompañaba, ayudándola a llenar los vacíos que su memoria no alcanzaba. A veces se frustraba, golpeaba con rabia el cuaderno y decía entre lágrimas: «Nunca voy a recordarla completa». Don Julián la abrazaba con paciencia. «No importa si falta una nota o un verso, lo que importa es que cantes con verdad. La canción no está en el papel, está en tu sangre». Esas palabras la reconfortaban, aunque el miedo seguía allí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la humillación de su primer intento, las risas, los comentarios crueles, los guardias impidiéndole cantar. Esa herida se convertía en un obstáculo invisible que la hacía dudar. Marcos también los acompañaba algunas veces. Con su grabadora en mano, registraba las prácticas y hacía preguntas que incomodaban a Isabela. «¿Qué sientes cuando cantas?», le preguntó una tarde. Ella lo pensó unos segundos antes de responder. «Siento que estoy con mi mamá otra vez, como si no se hubiera ido». El periodista anotó en silencio, conmovido por la honestidad de la niña. En su interior, sabía que había encontrado algo mucho más grande que una historia de periódico. Los días se convirtieron en semanas. Isabela comenzaba a cantar con más fuerza, con más seguridad. Su voz ya no era un susurro perdido en el ruido de la ciudad, sino una corriente firme que podía atravesar cualquier barrera. Sin embargo, en el fondo de su corazón, un temor persistía. ¿Sería suficiente cuando llegara el momento de enfrentarse de nuevo al mundo? El anuncio de que la competencia pasaría a una nueva fase generó un alboroto aún mayor. Don Ernesto había ordenado que se organizara una serie de presentaciones más formales, con una producción cuidada y un jurado que filtraría a los finalistas. Los seleccionados cantarían en un teatro de prestigio frente al magnate. La noticia se esparció como fuego entre quienes aún soñaban con la fortuna. Los grandes nombres comenzaron a aparecer. Cantantes reconocidos de mariachi se inscribieron, respaldados por grupos completos vestidos con trajes bordados y guitarrones relucientes. Estudiantes del Conservatorio Nacional llegaron con partituras y profesores que los entrenaban como si fueran a una competencia internacional. Influencers con millones de seguidores prometían darle vida a la canción del viejo y convertirla en viral. Isabela, sentada con don Julián frente al kiosco morisco de Santa María la Ribera, los observaba desde lejos. La diferencia entre ellos y ella era abismal. Ellos tenían instrumentos profesionales, micrófonos inalámbricos, redes sociales, asistentes. Ella solo contaba con su voz, su memoria y una canción incompleta. «No puedo competir con ellos», susurró, sintiendo un hueco en el estómago. Don Julián no respondió de inmediato. Afinó su guitarra con lentitud, como si cada cuerda necesitara una pausa antes de hablar. «¿Qué te hace pensar que tienes que competir en sus términos? Ellos tienen técnica, sí, pero tú tienes verdad». «¿Y eso a quién le importa?», preguntó Isabela con la mirada baja. «Ellos brillan. Yo solo sobrevivo». «Precisamente por eso, ellos cantan para ser vistos. Tú cantas porque si no lo haces te mueres por dentro. Eso se nota». Marcos, que había llegado poco después, asentía en silencio. «Los medios están llenos de sus nombres, Isa. Pero créeme, la gente empieza a hablar de ti también. Hay algo en tu historia que incomoda a los poderosos, y eso es buena señal». Isabela guardó silencio. No era la primera vez que la hacían sentir invisible, pero esta vez era distinto. Esta vez había algo que perder, la esperanza. En los días siguientes,
Asistió a algunas presentaciones para ver a los rivales. En el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, donde se harían las audiciones finales, escuchó voces impresionantes. Un joven tenor llenó el recinto con una interpretación impecable de una antigua canción de cuna. Una mujer de voz profunda hizo llorar a parte del jurado. Todo parecía tan perfecto, tan pulido, que Isabela sintió que no encajaba en absoluto. Pero entonces notó algo. Aunque las voces eran hermosas, muchas eran vacías. Había potencia, pero no emoción. Técnica, pero no alma. Nadie parecía cantar como si la canción fuera parte de su historia. Al salir del teatro, una de las concursantes se cruzó con ella. Era una mujer alta, con un vestido rojo brillante y tacones que resonaban en el mármol. ¿Tú eres la famosa niña del periódico?, preguntó con una sonrisa que no era amable. Isabela asintió con timidez. ¡Qué ternura!, dijo la mujer, arqueando las cejas. Pero esto no es un cuento de hadas, niña. Aquí gana el que sabe moverse, no el que canta con lágrimas. Antes de que Isabela pudiera responder, la mujer ya se alejaba. Don Julián puso una mano en su hombro. No escuches, veneno. Esas palabras nacen del miedo. La niña apretó los dientes. En lugar de hundirse, la rabia se convirtió en fuego dentro de ella. Por primera vez entendió que no solo debía cantar bien, debía resistir, debía demostrar que su voz no era un truco barato ni una lágrima manipuladora. Era una verdad que nadie más podía cantar. Esa noche, mientras practicaba con don Julián en una azotea iluminada por la luna, cantó con más fuerza que nunca. No era perfecta, no era famosa, pero por primera vez sintió que su voz era suficiente. Y esa certeza la hizo cerrar los ojos y sostener la última nota como si la vida entera dependiera de ella. El día de la audición preliminar amaneció gris, con una ligera neblina que se arrastraba entre los edificios del centro. Isabela se despertó temprano, con el corazón latiendo como tambor. No había dormido mucho. La ansiedad le había robado el descanso, pero no la determinación. Esa mañana no solo era una más, era la primera vez que tendría la oportunidad de cantar realmente frente a quienes decidían. Marcos había logrado algo impensable. Gracias al impacto que causó su artículo y a la presión que ejerció desde su redacción, consiguió que Isabela fuera incluida en la lista de participantes de la ronda clasificatoria. No fue fácil. Hubo objeciones, excusas, papeleos que no coincidían, pero al final una plaza quedó disponible. «No te estoy haciendo un favor», le dijo Marcos esa mañana, mientras la acompañaba al teatro. «Solo estoy equilibrando una balanza que siempre estuvo inclinada. Lo demás depende de ti». Isabela no respondió. Caminaba en silencio, con el cuaderno en la mano y la mirada fija en el suelo. Don Julián los alcanzó poco después, cargando su guitarra con cuidado. No necesitaban más. El interior del teatro de la ciudad de Esperanza Iris era imponente. Techos altos decorados con relieves dorados, cortinas pesadas de terciopelo y un escenario que parecía infinito. Isabela lo miró todo como si estuviera dentro de un sueño. No sabía si debía sentirse parte de aquello o si solo era una intrusa más. Cuando anunciaron su nombre, hubo un silencio raro. Algunos la reconocieron del periódico. Otros fruncieron el ceño, sin entender cómo una niña de la calle había llegado tan lejos. El jurado intercambió miradas escépticas. «Isabela, ¿sin apellido?», dijo uno de los jueces con voz neutra. La niña subió al escenario con pasos firmes. No llevaba maquillaje ni vestuario especial, ni músicos de respaldo. Solo ella, su voz, y la guitarra de don Julián, que se colocó a un costado, en la sombra. Durante unos segundos, el silencio se volvió insoportable. Isabela cerró los ojos, tomó aire y comenzó a cantar. La melodía era suave, nostálgica y al mismo tiempo profunda. Cada nota llevaba una carga emocional que no podía fingirse. No era perfecta. Algunas frases eran inestables, otras le temblaban en la garganta. Pero lo que ocurrió fue inesperado.
Poco a poco, el murmullo que reinaba en el teatro desapareció. Las risas apagadas, los suspiros de desdén, todo cesó. Incluso los jueces dejaron de escribir. La voz de Isabela llenaba el aire de algo que no se podía explicar con palabras técnicas. Era dolor, ternura, recuerdo. Cantó una versión incompleta de la canción de su madre, con notas reconstruidas desde la memoria y el instinto. En los ojos de quienes la escuchaban se dibujó algo distinto. Respeto. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Solo silencio. Luego, una única palma rompió el aire, seguida por otras tímidas. No fue una ovación estruendosa, pero fue sincera. Don Ernesto, presente en un palco discreto, la había observado en silencio. No mostró reacción alguna, ni un gesto, ni una palabra. Solo la contempló con una expresión impenetrable, como si en su mente se agitara una tormenta. Isabela bajó del escenario con la respiración agitada. No sabía si había hecho bien, si había convencido a alguien, si había sido suficiente. Pero por primera vez no sentía vergüenza. Había cantado como debía, con el alma expuesta. Don Julián la abrazó con fuerza. «Lo hiciste, muchachita, lo hiciste». Marcos anotaba frenéticamente en su libreta sin poder ocultar la emoción. Sea cual sea el resultado, ya eres la voz que más ha dicho sin necesidad de gritar. Afuera, el cielo seguía gris, pero Isabela lo miró como si estuviera amaneciendo. Tal vez no era el final del camino, pero sí el verdadero comienzo. El resultado de la audición no se anunció de inmediato. Los organizadores aseguraron que don Ernesto quería evaluar personalmente a cada uno de los candidatos seleccionados. Aparentemente, no bastaba con cantar bien. El magnate buscaba algo más profundo, más intangible. Autenticidad, dijeron algunos. Una historia que le haga temblar el alma, decían otros. Isabela fue convocada unos días después a presentarse en una antigua casona de la colonia San Rafael, donde se realizarían las entrevistas individuales con los finalistas. El lugar tenía un aire solemne, como si cada pared guardara secretos antiguos. Ella llegó puntual con su cuaderno en la mano y una mezcla de nervios y firmeza en el pecho. Un asistente la guió hasta un salón amplio, con ventanales altos y una luz tenue que entraba filtrada por cortinas de encaje. Frente a ella, 3 personas se sentaban tras una mesa. Un productor musical, una psicóloga y una mujer que no se presentó, pero cuya mirada atenta lo observaba todo. «Queremos conocerte más allá de tu voz», dijo la psicóloga con tono amable. «Cuéntanos por qué cantas». Isabela dudó unos segundos, mirando sus zapatos gastados. Luego levantó la vista. «Canto porque no sé hacer otra cosa. Porque cuando canto, siento que mi mamá me escucha. Y cuando no canto, todo duele más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan simples y tan verdaderas que nadie respondió de inmediato. «¿Y qué harías si ganaras?», preguntó el productor, acomodando sus lentes. «¿Qué harías con toda esa fortuna?». La niña bajó la mirada. «No lo sé. Nunca pensé en tener dinero. Solo quiero un lugar donde dormir sin miedo, comer sin tener que cantar para que me den algo, y quizás ayudar a otros niños que viven como yo». Las entrevistas continuaron con preguntas que a veces sonaban como acertijos. La psicóloga le pidió que recordara su infancia. La mujer de mirada silenciosa le pidió que repitiera una parte de la canción solo con tarareos. El productor quiso saber si reconocía algún instrumento de oído. En un momento, la psicóloga dijo: «Isabela, vamos a hacer una última prueba. No es cantar, es recordar». Le entregó una hoja en blanco y un lápiz. «Dibuja lo que ves cuando piensas en tu madre cantándote esa canción». La niña tomó el lápiz con manos temblorosas. No era buena dibujando, pero hizo lo mejor que pudo. Una figura femenina sentada en un catre, abrazando a una niña con un cuaderno abierto sobre las rodillas. Sobre ellas, una luna grande. No había colores, pero sí sentimiento. Cuando terminó, dejó el lápiz sobre la mesa. No dijo nada. No necesitaba. Horas después, ya en la calle,
Isabela sintió que todo lo que llevaba dentro se había vaciado. Era como si la hubieran desnudado emocionalmente. No sabía si eso bastaría para convencer a don Ernesto, pero estaba segura de que no le quedaba nada más por ofrecer. «¿Cómo te fue?», le preguntó Marcos, que la esperaba afuera. «Me preguntaron cosas raras. Me hicieron recordar. Me hicieron sentir», hizo una pausa, «como si la canción no fuera lo más importante, como si yo fuera la canción». Don Julián apareció poco después con una bolsa de pan y un refresco barato. «Eso significa que vas por buen camino. Si te hicieron sentir, es porque buscaban encontrar lo que llevas dentro». «¿Y si no es suficiente?», preguntó Isabela. El viejo músico le puso una mano en el hombro. «Entonces que el mundo se acostumbre a estar equivocado, porque tú ya eres suficiente». Esa noche, mientras caminaban de regreso por las avenidas húmedas tras la llovizna, Isabela se sintió cansada, pero distinta. Ya no era la niña que cantaba para sobrevivir. Ahora cantaba para recordar, para sanar, para dejar algo en el mundo. Y aunque todavía no sabía si ganaría, por primera vez entendía que su voz tenía valor, incluso si nadie la premiaba. En los días siguientes, mientras se esperaba la decisión final del jurado, Marcos no pudo dejar de sentir una extraña incomodidad. Algo en la historia de Isabela le hacía ruido, como si faltara una pieza. Decidió que no bastaba con contar la historia, tenía que entenderla. Y para eso necesitaba saber más sobre el pasado de don Ernesto. Usando sus contactos en el mundo del periodismo, comenzó a indagar sobre la infancia del magnate. Lo que encontró fue más humano de lo que esperaba. Antes de ser un hombre de negocios, Ernesto Valverde había sido un niño pobre en Puebla, criado por una madre viuda que trabajaba como costurera. No había registros de grandes lujos ni de una educación distinguida. Solo una escuela primaria modesta, una iglesia del barrio y una canción que su madre solía cantar en cada noche fría. Marcos viajó hasta Puebla. Caminó por las calles de aquel antiguo barrio de casas bajas y fachadas descascaradas, donde aún vivían algunos vecinos que recordaban al pequeño Ernesto. «Sí, claro que lo recuerdo», dijo una anciana sentada en una mecedora. «Era un niño callado pero muy noble. Siempre se aferraba a su madre. Ella le cantaba una canción muy tierna. Algo de lunas y caminos». El corazón de Marcos dio un vuelco. «¿Recuerda la letra? ¿El nombre de la canción?» «No, mijito. Era una canción antigua, popular, pero con un toque que solo las madres le sabían dar. De esas que se cantan bajito, con el alma». Entonces algo se encendió en la mente del periodista. La melodía que Isabela recordaba de su madre no era una composición cualquiera. Podía ser una versión heredada, transmitida de generación en generación, como tantas canciones de cuna mexicanas. ¿Y si no era casualidad que ambas mujeres, la madre del magnate y la madre de Isabela, compartieran aquella melodía? La siguiente pista fue un documento olvidado, un registro en la parroquia local. Allí encontró algo que lo dejó sin aliento. El nombre completo de la madre de don Ernesto coincidía con el segundo apellido de Isabela. Hizo más llamadas, revisó actas, cruzó datos. Lo que descubrió fue tan improbable como poderoso. La madre de Isabela había sido prima hermana de la madre de don Ernesto. «No puede ser», dijo en voz baja, frente al altar vacío de la iglesia donde halló los registros. Isabela y don Ernesto compartían la misma raíz, no solo por la canción, sino por la sangre. Quizá nunca se conocieron, quizá sus caminos se separaron demasiado pronto, pero la conexión estaba ahí. Al regresar a la Ciudad de México, Marcos no sabía qué hacer con aquella información. ¿Debía contársela a Isabela? ¿Debía revelarla públicamente? «No quiero que piensen que uso la sangre para ganar», le dijo a don Julián una noche que se encontraron para hablar. El viejo músico se quedó pensativo. «Entonces no lo uses, solo tenlo en el corazón. La sangre puede ser un lazo, pero la música, esa es la verdad que los une de verdad». Marcos decidió esperar. No diría nada todavía, pero el hallazgo transformó por completo su percepción de lo que estaba ocurriendo.
Ya no era solo una niña intentando cantar una canción. Era una historia que venía de lejos, como un río subterráneo que finalmente salía a la luz. Isabela, sin saber nada de los documentos ni de las actas, continuaba sus días ensayando, afinando su voz, hablando con los árboles de los parques y con los recuerdos que la visitaban en los sueños. Y sin darse cuenta, cantaba cada vez más parecido a aquella mujer de Puebla que, muchos años antes, arrullaba a un niño asustado con una melodía que hablaba de lunas y caminos. Faltaban solo 3 días para la presentación final. Isabela practicaba con más entrega que nunca. Cada tarde, su voz se elevaba sobre las azoteas de la colonia Guerrero, donde los gatos se acomodaban al borde de las bardas y los vecinos ya no la mandaban callar, sino que se quedaban escuchando. Don Julián tocaba con delicadeza, como si su guitarra hubiera sido hecha para acompañar únicamente esa voz. Pero en el mismo mundo donde florece la esperanza, también crece la envidia. Una de las participantes más mediáticas de la competencia, Renata Castañeda, cantante profesional y rostro habitual de programas de entretenimiento, no soportaba la idea de ser opacada por una niña sin apellido ni escenario. Su representante, un hombre de sonrisa afilada y mirada fría, la presionaba sin descanso. «No podemos dejar que una huérfana callejera arruine tu carrera», le decía mientras revisaba contratos. «Si esa niña canta lo que todos dicen que canta, se acabó tu imagen de artista del pueblo». Fue así como nació un plan sucio. Primero, intentaron acercarse a Isabela con falsa amabilidad. Una asistente de Renata apareció una tarde con un paquete. «Renata quiere regalarte este vestido para tu presentación. Dice que le recuerda a cuando ella también era una niña humilde». Isabela desconfió al instante. Don Julián tomó el vestido y lo examinó. «No tiene la más mínima intención de ayudarte. Y tú no necesitas sus migajas». Rechazaron el regalo, pero el mensaje fue claro. Sabían que ella era una amenaza. La siguiente jugada fue peor. Una noche, mientras Isabela dormía en el pequeño cuarto que Marcos había conseguido para ella en una casa de huéspedes, alguien forzó la cerradura y revolvió sus cosas. Su cuaderno desapareció. El mismo cuaderno donde había anotado cada palabra, cada nota, cada fragmento rescatado de la canción. «No puede ser», gritó Isabela al despertar, buscando entre la cama y el suelo. «Se lo llevaron. Me lo quitaron». Marcos llegó de inmediato al enterarse. La encontró temblando con los ojos enrojecidos y las manos cubriéndose el rostro. Don Julián llegó poco después, pálido como nunca. «Lo tenía todo ahí, las notas de mi mamá. Todo», sollozaba la niña, como si le hubieran arrancado algo más que un objeto. «Tranquila», dijo Marcos con firmeza, poniéndose de pie. «Esto no se va a quedar así». Horas después, el periodista se presentó en el hotel donde Renata y su equipo estaban hospedados. No tenía pruebas, pero los enfrentó con una calma peligrosa. «Solo quiero que sepan que, pase lo que pase, ya hay una historia lista para ser publicada. Una historia sobre cómo una estrella temerosa robó las palabras de una niña para no quedar en la sombra». El representante de Renata fingió risa. «Tendrás que probarlo, Salgado. Difamar es peligroso». Marcos respondió con una sonrisa fría. «No necesito pruebas para que el público te juzgue. Basta con la sospecha. Y la sospecha, créeme, ya está sembrada». Esa misma noche, un sobre anónimo apareció en la recepción de la casa de huéspedes. Dentro estaba el cuaderno de Isabela, arrugado pero intacto. No hubo firma. No hacía falta. Isabela lo abrazó con fuerza, como si abrazara a su madre. «Pensé que lo había perdido para siempre». «Lo importante no es que regresó», dijo don Julián. «Lo importante es que tú no te rendiste». Marcos los observó con una mezcla de alivio y rabia contenida. «Esto no se trata solo de una canción, se trata de quién merece contar la historia. Y tú, Isabela, tienes una que nadie podrá silenciar». La niña cerró los ojos por un instante, respiró profundo y en silencio retomó su ensayo. Su voz, ahora más firme, ya no cantaba por miedo a perder, sino por la certeza de que cantar
Era su manera de resistir. La noche del evento final llegó envuelta en una calma tensa. Ciudad de México, tan ruidosa durante el día, parecía contener el aliento. El teatro de la ciudad de Esperanza Iris estaba completamente lleno. Políticos, artistas, empresarios y cientos de curiosos ocupaban cada asiento, vestidos con elegancia y perfumados de expectativas. Afuera, una multitud seguía la transmisión en pantallas gigantes. La noticia se había convertido en fenómeno nacional. Los finalistas se preparaban en camerinos iluminados por espejos de bombillas. Entre ellos, Isabela era una figura distinta. No tenía maquillistas ni peinadores, ni trajes de diseñador. Solo llevaba un vestido blanco sencillo que don Julián había mandado a arreglar con una modista amiga. El cabello suelto, los ojos serenos y en las manos su cuaderno ya restaurado. Marcos entró a verla minutos antes de que saliera. ¿Estás lista?, preguntó con voz baja, como si cualquier ruido rompiera algo sagrado. No lo sé, respondió ella, pero estoy tranquila. No vengo a ganar. Vengo a cantar lo que no quiero olvidar. Don Julián sonrió desde una esquina, acariciando su guitarra. Ya ganaste desde que decidiste no callarte. El telón subió. El escenario se iluminó con tonos cálidos. Don Ernesto observaba desde un palco central, en silencio absoluto. Había escuchado ya a 5 participantes, todos talentosos, todos técnicos, todos vacíos. El presentador anunció: «Con ustedes, Isabela». Hubo un murmullo en la sala. Algunos la reconocieron de los artículos. Otros torcieron el gesto esperando poco de una niña descalza de las calles. Isabela caminó hasta el centro del escenario. Se detuvo. No habló. No sonrió. Solo miró hacia la oscuridad frente a ella, donde sabía que estaban Marcos, don Julián y don Ernesto. La guitarra comenzó. Un rasgueo suave, familiar. Entonces su voz brotó. No era una canción perfecta, no era un espectáculo. Era un canto íntimo, casi un susurro que se expandía por cada rincón del teatro, como si buscara envolver a todos en una misma memoria. Cantaba con el pecho abierto, con la vulnerabilidad de quien ha amado y perdido. Cada verso parecía un hilo invisible que tejía recuerdos, y su timbre delicado, tembloroso al principio, se fue afirmando con una intensidad que arrancó lágrimas incluso a quienes no entendían la letra. Don Ernesto se mantuvo inmóvil, pero en su mirada algo se rompía. Cerró los ojos al escuchar la segunda estrofa. Una nota específica, un giro de voz, una cadencia que reconoció sin dudar. Era la misma, no una copia, no una interpretación. Era la voz de su madre, en la garganta de otra niña. Isabela, sin saber que su canto abría una herida en ese hombre, continuó. Terminó con una nota suave, sostenida apenas, que se apagó como el aliento de un sueño. El silencio fue absoluto. 1 segundo, 2, 3, y entonces, sin aviso, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra, y otra más. Hasta que el teatro entero se puso de pie. No por lástima, no por simpatía, sino por haber presenciado algo verdadero. Isabela no supo qué hacer. Solo bajó la cabeza y se retiró lentamente. Al cruzar el telón, don Julián la abrazó sin decir palabra. Marcos tenía los ojos rojos. En el palco don Ernesto permaneció sentado con la vista fija en el escenario vacío. Su mano temblaba ligeramente sobre el borde del asiento. Nadie supo lo que pensaba, pero su silencio decía más que cualquier discurso. Esa noche, los noticieros no hablaban solo de la niña que cantó, hablaban del silencio del magnate y del temblor en su mirada cuando la escuchó. Isabela, por su parte, durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. No sabía si había ganado, pero sabía que había dicho todo lo que su corazón llevaba guardado. Pasaron 2 días sin que se supiera el resultado. El jurado se mantuvo en silencio y don Ernesto no emitió ninguna declaración. Las redes sociales estallaban en especulaciones. Algunos decían que la niña ya había sido elegida, otros juraban que el empresario se había arrepentido del concurso. Pero lo único cierto
era que el país entero esperaba una respuesta. Isabela no preguntaba, no presionaba, se mantenía en silencio y eso desconcertaba a quienes la rodeaban. Mientras otros concursantes hacían entrevistas, daban declaraciones y posaban para fotos, ella prefería sentarse con don Julián en una banca del Parque España, viendo cómo los niños jugaban, como si lo vivido en el teatro fuera algo íntimo que no debía explotarse. «¿Y si no te elige?», le preguntó Marcos una tarde mientras compartían un pan de dulce. Isabela mordió un trozo, pensativa. «Entonces seguiré cantando. No cantaba por dinero antes, tampoco lo haré ahora. Pero el premio no es poco. Estamos hablando de una fortuna. Casas, negocios, cuentas bancarias». «Eso no me cambia», dijo con simpleza. «Lo único que quiero es estudiar música y tener un cuarto donde pueda dormir sin miedo». Marcos la miró con una mezcla de asombro y admiración. «Eres la persona más peligrosa que he conocido». «¿Peligrosa?», sonrió Isabela confundida. «Sí, porque no tienes miedo de ser tú misma. Eso incomoda a muchos». Esa misma noche, una llamada inesperada cambió el ritmo de todo. Marcos atendió. Era uno de los asistentes de don Ernesto. El magnate quería ver a Isabela. Solo a ella. Sin prensa. Sin guitarras. Sin discursos. La cita fue en una casa antigua de Coyoacán, lejos del bullicio. Isabela entró sola. Don Ernesto la esperaba en un salón decorado con retratos antiguos, entre libros y olor a madera envejecida. No habló de inmediato, solo la observó durante varios segundos. «Te pareces a alguien», dijo por fin. «A una niña que conocí hace muchos años en Puebla». Isabela no respondió. Esa niña tenía una madre que cantaba mientras cocinaba. Esa melodía me acompañó toda mi vida, hasta que desapareció. Y luego, un día, tu voz la trajo de regreso. El silencio pesaba. «¿Sabes lo que implica ganar esto?», preguntó el magnate, con un tono serio. «No solo es dinero, es responsabilidad, es cambiar todo lo que conoces». Isabela asintió. «No quiero tu fortuna, señor Valverde. Quiero tu palabra. Quiero saber si la canción que canté era de verdad la que buscabas». Don Ernesto cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla lentamente. «Sí, era esa. No tengo duda». Entonces sacó un sobre. «Aquí está el documento. Es tuyo si lo aceptas. Pero te daré otra opción. Puedes rechazarlo y, en cambio, recibir una beca completa para estudiar música en donde tú elijas. Además, abriré una fundación para niños como tú, dirigida por alguien en quien confíes. Tú eliges». Isabela tomó el sobre. Lo abrió. Dentro, documentos que transferían una parte significativa de sus bienes a su nombre. Se quedó en silencio un largo rato. Luego cerró el sobre, lo devolvió al magnate y dijo: «Quiero la beca y la fundación. No quiero que tu herencia me pese. Quiero ganarme lo que venga con mi voz». Don Ernesto no sonrió, pero asintió con respeto. «Entonces, ya decidiste mejor que muchos adultos». Isabela se levantó, dio las gracias y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. «Gracias por escuchar. No todos lo hacen». «Gracias por cantar», respondió él. «No todos se atreven». Esa noche, las estrellas sobre Coyoacán brillaban más limpias que nunca. Y la historia aún no terminaba. Pasaron los meses. La historia de Isabela no desapareció como tantas otras. No fue un fenómeno pasajero. Fue una semilla que germinó en los rincones donde nadie esperaba ver crecer nada. La fundación que don Ernesto prometió fue inaugurada con el nombre de Voz de la Calle. Su sede principal estaba en una vieja casona remodelada del centro de Tlalpan. Allí niños y niñas en situación vulnerable podían estudiar música, recibir alimentos, clases, atención psicológica y, sobre todo, ser escuchados. Isabela, aunque joven, fue nombrada madrina honoraria. «No quiero ser directora ni jefa», dijo en el acto de inauguración. «Solo quiero asegurarme de que nadie se quede sin cantar por miedo». Ella comenzó sus estudios en una reconocida escuela de música,
donde sorprendió a maestros con su oído afinado y su capacidad de interpretar con el alma. No buscaba fama. Seguía cantando en plazas, parques y estaciones del metro, no por necesidad, sino por costumbre, por amor. Don Julián fue contratado como maestro titular de guitarra en la fundación. Su rostro arrugado se iluminaba cada vez que veía a un niño lograr su primer acorde. «No me dieron una fortuna, pero me regalaron un propósito», decía entre risas. Marcos Salgado, por su parte, escribió un libro titulado La canción que volvió. No era una biografía ni un reportaje. Era una carta de amor a las voces ignoradas, a las historias pequeñas que cambian el mundo en silencio. El libro fue un éxito inesperado y le permitió financiar una segunda sede de la fundación en Oaxaca. Renata Castañeda desapareció del foco público por un tiempo. Su reputación quedó dañada, y aunque volvió a los escenarios, jamás pudo desprenderse de la sombra de la niña que le cantó la verdad al país entero. Don Ernesto, viejo y más callado que nunca, asistía de vez en cuando a los recitales de la fundación. Nunca ocupaba la primera fila. Se sentaba al fondo, entre sombras, y cuando Isabela cantaba, cerraba los ojos y sonreía. Una tarde, al terminar una presentación de los alumnos más pequeños, Isabela fue abordada por una niña de unos 8 años. «¿Tú crees que yo también pueda cantar así?», le preguntó con voz temblorosa. Isabela se agachó para mirarla a los ojos. «Si cantas desde el corazón, ya estás más cerca que muchos que cantan con micrófonos». La niña sonrió. Isabela le tomó la mano y la llevó al centro del escenario vacío. «A ver, canta lo que tú quieras, aunque sea bajito». Y así, en ese teatro modesto pero lleno de historia, una nueva voz empezó a surgir. La historia de Isabela no fue de cuentos de hadas. No hubo princesas ni castillos. Solo hubo verdad, una voz, una canción, un dolor transformado en melodía. Hoy, mientras lees esto, hay cientos de niñas y niños que están aprendiendo a usar su voz para ser escuchados, no por fama ni dinero, sino porque descubrieron, como Isabela, que cantar es una forma de seguir vivos. Y si tú has llegado hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has sentido que no te escuchan, recuerda esto: tu voz importa. Suscríbete al canal para más historias que nacen del alma y resisten al silencio. Y si quieres seguir sintiendo, haz clic en el siguiente video. Allí otra historia te espera, distinta, pero con la misma fuerza que hizo que una niña de la calle con voz de ángel cambiara su mundo y el de todos nosotros.